Estimados amigos, una vez más aquí en su programa Plataforma Democrática, donde intentamos llevar adelante el mejor análisis sobre la coyuntura nacional, sobre los aspectos más acuciantes de la problemática del país. Y en esta oportunidad quiero saludar a Víctor Andrés García Belaúnde, con el cual vamos a hacer el comentario correspondiente. No nos acompaña Juan Cheput por un asunto personal de fuerza mayor, y recordarles a todos ustedes que yo, Ángel Delgado, vamos a iniciar esta conversación. Decirles que este programa se transmite por el canal VHTV de Cable Más y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Muy bien, visto los periódicos de estos días, vemos que arrecia la crítica contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas. Esto es preocupante porque estamos ya a muy pocos días, vamos a entrar a 2 semanas, 15 días, de la fecha donde se debe llevar adelante la segunda vuelta, concretamente el 6 de junio próximo, y lo que vemos es que hay una gran desconfianza por parte de un sector de la prensa y de la ciudadanía frente al comportamiento que el presidente del jurado ha tenido anteriormente, a lo largo del proceso electoral, pero que ahora que todo el mundo vislumbra que el resultado va a ser sumamente reñido, nadie cree que va a haber una victoria de uno u otro candidato en segunda vuelta por una distancia clara, por un trecho contundente, sino todo lo contrario. Vamos a tener probablemente un final de fotografía. Entonces, la idoneidad e imparcialidad por parte de los miembros del jurado, que es el órgano que dirime este tipo de contradicciones, de controversias, resulta, como ustedes comprenden, fundamental. Yo quisiera, en concreto, preguntarle a Víctor Andrés sobre esta situación. Esto es un poco anómalo. Yo que recuerde, no sé si tú, Víctor Andrés, en otros tiempos el tema del jurado era una variable independiente, salvo en la época nefasta en que había un señor en la OMPE llamado Portillo, que era uno de los que generaba todo tipo de suspicacias, pero estamos hablando en la época pues de los 90, en las cuales las garantías de un quehacer y proceso democrático no estaban dadas. Pero salvo esa excepción, yo creo que los jurados electorales, los miembros de este organismo, como los árbitros de fútbol, no han tenido una relevancia, y eso es bueno. Dicen los que conocen de deportes que mientras el árbitro tiene menos protagonismo, es porque la cosa, digamos, camina mejor. Entonces yo quería preguntarte en primer lugar esta impresión que este proceso electoral tan atípico, tan complicado, tan contradictorio trae. Ahora tenemos una suerte de deslegitimación, ni más ni menos que el presidente por sus antecedentes, sus vinculaciones a haber sido abogado de terroristas. Hoy vemos en los medios que hay otro tipo de imputaciones, además de su conducta sospechosa en la resolución de algunos casos que se vieron al comienzo de este proceso electoral. Por todo ello te pregunto, Víctor Andrés, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas? ¿Es dable una elección en estas condiciones? ¿Qué consecuencias puede traer si se cuestiona la legitimidad del Jurado Nacional en la figura de su presidente? Bueno, yo creo que lamentablemente esta es de las elecciones que yo recuerdo, es la primera vez que se cuestiona a un presidente de un Jurado Nacional de Elecciones. Es una pena comprobar que lamentablemente este señor Salas no reúne las condiciones idóneas para ejercer el cargo. Ahora, yo creo que es culpa un poco de todos de haber permitido que esta elección se haga, se designe este señor, se designó hace pocos meses, está muy mal, el Congreso ha debido cambiar la norma. Está muy mal que un presidente del jurado sea elegido antes de las elecciones. Generalmente es después de las elecciones, cuando termine el proceso, no es antes. Y acá lo que se ha hecho es elegirlo antes. Y elegir una persona no idónea, además.
El anterior tenía algún tipo de cuestionamiento, pero este lo tiene todos, los cuestionamientos habidos de poder, y más aún con un voto dirimente que le da doble votación, y el Colegio de Abogados, que es una vergüenza nacional, cómo ha impedido que no solamente una elección del nuevo decano, sino impedido una elección para el miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, esta señora Portocarrero debería ser enjuiciada, la decana, por haber hecho y haber fomentado y haber auspiciado este tipo de despropósitos que le hacen tanto daño a la profesión de abogado. Yo presenté un proyecto de ley hace mucho tiempo, sin saber esto, por supuesto, porque esto vino después, para que la colegiación sea voluntaria. O en todo caso, si es obligatoria, sea la primera vez obligatoria cuando te gradúas de abogado. Pero después, la colegiación sea totalmente voluntaria y sea voluntario el pago. No es posible que todos los meses y los años estén pagando los abogados una cuota para poder votar. O sea, si no pagas, no votas. O sea, casi el siglo XIX. Si pagas impuestos, votas, y si no pagas impuestos, no votas. O sea, es una cosa arcaica, inaceptable. Y el Colegio de Abogados hoy día está totalmente desprestigiado, no sirve para nada. No haber votado a Orellana, que es abogado, no haberlo votado del colegio, pero ese es, y otros tantos abogados sinvergüenzas que hay, eso te demuestra sencillamente que el Colegio de Abogados no sirve para nada. Es una especie de cooperativa de servicios y nada más. Y para eso no tiene que ser obligatorio, puede ser perfectamente bien voluntario. Maneja muchos recursos, no se sabe en qué se van, porque no hay auditorías, ni hay publicación de los gastos exactos, no hay transparencia, y están enquistados ahí una serie de personajes y de gastos y de proveedores que se aprovechan de las cuotas de los abogados que tienen que obligatoriamente que pagar para poder ejercer, para poder votar y ejercer la profesión. Ha habido casos en que han rechazado apelaciones porque un abogado estaba al día en el Colegio de Abogados. O sea, eso es inaceptable. Eso es absurdo. Ahora bien, recuerdo solamente el caso de Bustamante y Corzo el año 62, que hubo problemas, en 1962 hubo problemas porque el problema del 62 es que quien ganaba la presidencia tenía que tener más de 1/3 de votación. Y como los candidatos del año 62 fue Belaúnde, Odría y Yair Alatorre, y ninguno llegó al 33.33% que lo mandaba la Constitución de aquella época, la Constitución del 33, el famoso tercio, que en el Perú nunca funcionó, pero que Bolivia copió esa Constitución peruana y le funcionó durante 25 años. Así salió elegido Paz Zamora, Paz Estensoro, etcétera, etcétera, etcétera. El general Banzer. Todos ellos salieron elegidos de esa forma. Porque los dos primeros los elegía el Congreso, si no llevan al 33%. En el Perú, los 3 primeros los elegía el Congreso. Y el Congreso no se ponía de acuerdo y vino el problema porque entre Belaúnde y Yair Alatorre también 20.000 votos de diferencia solamente. Y entonces el Congreso no se ponía de acuerdo y el jurado no se pronunciaba. Y se dudó tanto del jurado que fue destituido el señor Bustamante y Corzo después. Y se hizo una reforma del jurado que dura hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que no ha habido nunca este problema. El año 85, que salió elegido Alan García y que venció a Bedoya y a Barrantes, hubo el atentado contra mi padre, que era el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que Sendero Luminoso le metió 25 o 30 balas a su automóvil, 5 de ellas llegaron a su cuerpo, entraron a su cuerpo, una de ellas le voló la masa cerebral y lo dejó pues en un estado calamitoso y que lo llevó a la muerte después. Pues bien, sin presidente de jurado, ese jurado finalmente proclamó a García presidente. O sea, en el peor de las circunstancias, el año 62, con el problema del tercio, de la no definición y de las... se acusaba a Lapra de haber fabricado libretas electorales. Hay un libro blanco del ejército de aquella época que justifica o explica cómo se hizo el fraude en el año 62. Pues bien, del 62, con este problema que hubo, esta controversia, el 85, con el atentado gravísimo
contra la vida del presidente del jurado. Sin embargo, nunca ha habido los cuestionamientos que hay el día de hoy, a pesar de esos problemas. O sea, hoy día es el primer cuestionamiento que existe en base a un señor que tiene antecedentes poco claros, que ha sido un magistrado, además, cuestionado como magistrado, y ahora sus antecedentes lo pintan de cuerpo entero, y que además, dentro del jurado, ya como presidente del jurado, que lo designa la Corte Suprema, ha tenido resoluciones contradictorias y ha permitido que Lagarto Vizcarra continúe en funciones cuando por lo mismo se sacó a otros. Entonces, con todo eso, me parece que está sumamente cuestionado y debe asumirse algún tipo de función. Lo que pasa que, claro, destituir a un presidente del jurado a 3 semanas de las elecciones es complicado, pero en fin, pero finalmente puede hacerlo perfectamente bien la Corte Suprema o el propio Congreso de la República. No sé si lo harán. Entiendo que el tema es complicado, el tiempo es el enemigo de cualquier solución adecuada, pero lamentablemente hemos esperado demasiado para tomar este tipo de decisiones o de plantearse este problema. Sí, mira, tú tienes toda la razón. Mira, uno de los problemas, y aquí mirando hacia adelante, es que quienes están en el jurado de elecciones, aparte de aquellos que vienen por elección del Colegio de Abogados de Lima y por las universidades públicas y privadas, los 2 miembros del jurado son magistrados en ejercicios, uno del Poder Judicial y otro del Ministerio Público. Estos magistrados, dentro de su carrera jurisdiccional, ¿no? Tienen una estación en el jurado de elecciones durante 5 años, que es el tiempo que dura el mandato. Y como comprenderás, y al término del mandato en el jurado, regresan a ser jueces o fiscales supremos. Es indudable que ahí se genera una serie de intereses contradictorios y compromisos. Claro, porque a partir de su comportamiento en el ámbito electoral o viceversa, su comportamiento como fiscal o como juez hace que su conducta sea de alguna manera determinada por estos compromisos. Por eso la Constitución anterior de 1979 ponía al frente del Jurado Nacional a un ex magistrado de la Corte Suprema. Tu padre, el doctor García Rada, cuando fue elegido presidente ya no era titular, ya estaba jubilado, y entonces con el prestigio acumulado que tenía y la distancia frente a tener una perspectiva en la carrera judicial, se podía comportar él como otros, con un desempeño donde la Ángel, te quiero hacer una pequeña corrección. Sí. Mira, los presidentes del jurado hasta el año 80, hasta la Constitución del año 78, eran los fiscales suplentes nombrados. O sea, un fiscal suplente era candidato a ser nombrado por la Corte Suprema para ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y así fue que fue elegido Eleodoro Romero Romaña, sí, que era fiscal suplente y que fue presidente del jurado durante 15 o 20 años. Prácticamente desde que del año 63 hasta el año 80. 17 años prácticamente, ¿no? Porque después de el papelón que hizo Bustamante y Corso, que en realidad, más que papelón, era un tema complicado de las elecciones de aquella época, porque no había las facilidades que hay ahora, y había pues estos 20.000 votos de diferencia entre Aya La Torre y Belaunde, y acusaciones de que en la casa de un senador aprista se habían fabricado pues 20.000 o 30.000 libretas electorales. En fin, eso es lo que se dijo y está en el libro blanco que sacó luego el ejército para justificar el golpe de Estado del año 62. Pues bien, pero se eligió a Eleodoro Romero, que era una persona muy distinguida y estuvo al frente del jurado. Ahora bien, la Constitución del año 78, 79, modifica un poco la elección del presidente y dice que tienen que ser vocales supremos titulares.
Entonces, ¿qué pasa? Y hay una disposición transitoria en esa Constitución mediante el cual los vocales supremos defenestrados por Velasco el año 69, que fueron toda la Corte Suprema prácticamente, salvo uno que acababa de entrar, que es Manuel II Valdivia Núñez, o Núñez Valdivia, pero el resto todos fueron cesados. ¿Por qué? Porque se oponían o no iban a resolver a favor del Estado que pretendía cobrarle a la IPC 690 millones de dólares de la explotación de la Brea Parillas durante 70 años, lo cual era imposible. Y además era una ley con efecto retroactivo que no se podía dar. Entonces el año 80 volvieron al Poder Judicial todos los magistrados cesados en 69. Pero claro, de acuerdo a la edad, algunos ya estaban por encima de los 70 años, otros por debajo de los 70 años. Entonces, de acuerdo a la edad, de los 12 vocales supremos defenestrados el año 69 por Velasco, solamente 2 podían volver por la edad, que era Domingo García Rada, mi padre, y Alberto Eguren Bresani, el otro magistrado. El resto, Maguiña, Suero, Vivanco, Mujica, Sayán Álvarez, etcétera, ya tenían más de 70 años y estaban jubilados, ya no podían regresar. Entonces solamente 2 tenían capacidad para regresar. Esos 2 llegaron a la Suprema y eran los más antiguos. Y en esa época se practicaba la antigüedad es clase. Uno fue presidente de la Suprema, Eguren Bresani, claro, y otro, mi padre, fue nombrado presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y que se quedó hasta el año 85 y más, porque a pesar de que ya luego en el ejercicio del cargo entró en su jubilación, igualmente su mandato era por más tiempo y se quedó mucho más tiempo. Eso es lo que quería precisarte nada más. Bueno, vamos a hacer la verificación, pero creo que hay una distinción importante entre lo que dice el texto del año 79 con el actual, porque claro, yo creo que hay un compromiso, pues si un magistrado, después de su performance en el jurado, va a seguir ascendiendo en su carrera judicial, es obvio que adquieren compromisos, ¿no? Y en realidad, si un parlamentario, salvo el cargo de ministro, no puede asumir ningún otro nombramiento dentro de la administración pública por la incompatibilidad, el hecho que los miembros del Poder Judicial puedan hacerlo porque pasan al Consejo de la Magistratura, iban al Consejo Nacional, iban a la Academia, y en fin, se reparten en distintos cargos, muchos de ellos, como el caso del jurado, que tienen que tener una independencia. Y claro, quien está todavía en carrera, como que puede, eventualmente, no necesariamente, claro está, asumir algún compromiso. De todos modos, esta es una importante cuestión que hay que reflexionar para garantizar la imparcialidad. Este señor Salas Arenas, además fue el vocal nombrado especialmente para ver el caso de la revocación del indulto de Fujimori. Y lo hizo, y según los expertos, ahí se comportó con mucha hazaña y se festinó el procedimiento, etc. Ahí hay denuncias que quedaron, y claro, tiene pues una posición ya tomada frente al fujimorismo, digamos, expresada en su propia conducta. Si hay una especie de distancia y un magistrado que tiene algún tipo de interés o compromiso o práctica de amistad con algún litigante debe en general exonerarse, imagínate tú quien ha tenido este tipo de vinculación, ¿no? Entonces creo que Salas Arenas en ningún caso era el vocal con mayor idoneidad para tener este cargo. Bueno, y ahí estamos viendo las consecuencias, incluso las relaciones que tenía con Vizcarra a través de su hermano médico, que era médico cabecera de la familia Vizcarra, ¿no? Bueno, en fin, otro tema que vinculaba a este asunto, Víctor Andrés, es el siguiente. El Congreso ha dado una ley que no ha tenido mayor trascendencia, pero que permite hacer una corrección y dice que los suplentes, en los casos en los que el titular termine su mandato y no haya nombramiento, se pone en el caso de que el Colegio de Abogados no haga pues la correspondiente elección, el suplente, o sea, el que queda en segundo lugar, va a asumir la encargatura hasta que el órgano correspondiente elija a su representante. Pero esta es una norma que ha sido dictada ahora y tiene efectos hacia adelante. Tú sabes perfectamente que las normas no tienen carácter retroactivo, no caminan hacia atrás, no tienen efectos hacia atrás.
Sin embargo, gracias a esta ley, el señor Salas Arenas ha llamado a un doctor, Gunter González, que quedó segundo en la contienda que hubo hace 5 años para elegir al miembro del jurado electoral en representación del Colegio de Abogados de Lima. En esa oportunidad, como todos sabemos, ganó Raúl Chanamé Orbe, y quedó segundo Gunter González, correcto. Pero el tema es el siguiente: ¿cómo explicar que si el señor Chanamé ha caducado su mandato, terminó su mandato, y por eso él renuncia, el suplente que ha sido elegido para el mismo periodo pretenda ahora continuar más allá del mandato original que fue dado por los abogados del Colegio de Lima? Esto es una cosa que la prensa no ha reparado mucho, mira tú, pero es importante porque parece ser que el señor Salas Arenas, con esto que ya lo dijo el día en que la Iglesia hizo este juramento a ambos candidatos, con esto aparentemente quedaría cubierto la imputación que él tiene doble voto. Y si son ciertos los rumores que esto se ha conversado con la decana usurpadora en el Colegio de Abogados, la doctora Portocarrero, y esta es una maniobra, entonces se estaría poniendo a una persona que va a responder a Salas Arenas, que ha sido llamada sin tener ningún tipo de mandato especial, porque digo, él fue elegido dentro de un periodo que ya culminó. Si ha culminado para el titular, ¿cómo no va a culminar para el suplente? ¿Qué lógica es esa que el suplente tenga una vigencia posterior al titular? Eso es una cosa absurda. En todo caso, debió decirse que el titular continúe, como sucede en el Tribunal Constitucional. Pero esto entonces puede ser una maniobra y de esta manera, mira tú, hacer que Salas tenga la posibilidad de tomar una decisión y los reflectores ya no queden centrados en él, en su doble voto. Imagínate tú una llegada de campeonato de fotografía, de naturaleza hípica, y que él tenga que decidir. Ahora, claro, es ostensible que su doble voto va a hacer que todos los reflectores se fijen en él. Pero si tiene una persona que en última instancia responde a su criterio, pero ya es otra, él va a decir, no, esa es una persona distinta, y cada vocal y cada miembro del tribunal tiene pues la libertad de votar como mejor considere, ¿no? Entonces, este es un asunto que no ha sido advertido mucho, pero es parte del problema que está trayendo. No sé si en un momento alguno de los candidatos, sobre todo la candidata Fujimori, va a hacer la denuncia correspondiente, porque mira tú, poner a una persona casi a dedo, porque repito, el señor Gunter González, al margen de sus méritos, no es una persona que tenga ya ningún tipo de legitimidad. Su mandato acabó conjuntamente con el Chanamé. ¿Me explico? Y cómo él sí va a ir más allá del mandato del titular. Esto es un tema que, no sé, ¿te parece? Termina por ser complicada la cosa, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Además, la ley es a partir de ahora, no podría ser con efecto retroactivo. Así es. Eso es elemental. Ahora, lo que se puede hacer y lo que no ha hecho el jurado es hacer lo mismo con los partidos políticos. Hay secretarios generales, que en el caso de mi partido y otros partidos, cuyas elecciones nuevas el jurado no ha aceptado, y sin embargo no ha previsto esto. O sea, el Jurado Nacional no ha aceptado las elecciones internas de elección popular hace 1 año y medio o 2. Entonces, al no aceptar las elecciones internas que han habido 1 año y medio, no acepta el nuevo secretario general, pero el otro ya se fue. Y entonces no hay. Al final tienes partidos sin autoridades. Las nuevas no las acepta el jurado y las antiguas ya terminaron. ¿Y qué pasó en el interín? Entonces, el jurado ha debido aplicar este criterio, me parece. Ese criterio lo ha debido explicar y aplicarlo, interpretarlo y aplicarlo para los partidos que tanto fiscaliza y que están muchos de ellos a la deriva por culpa del propio jurado. Entonces, yo me parece que es una cosa elemental. Ahora bien, volviendo al tema de la ley misma, yo creo que está mal hecha. Lo que ha debido aprobarse ahí es que se elijan titulares y suplentes a partir de ahora. Claro. Y de tal manera de que a partir de ahora, titulares y suplentes, que hayan dos, como tú eliges a un presidente y a un vicepresidente.
¿no? Que son un titular y un suplente. Y cuando el suplente falla o termina, entra el suplente en caso de que no haya elecciones. Solamente en ese caso. Yo creo que eso hay que hacerlo de todas maneras. Y hay que recordar que durante muchos años el jurado, como ya lo dije, eligió a fiscales suplentes como presidente del jurado, no a los titulares, para no perder al fiscal titular que estaba haciendo funciones determinadas en un país como lamentablemente no se superó el tema. Hay menos jueces y fiscales de los que deberían haber. Y hay pues una labor muy recargada judicial. Entonces yo creo que la ley está muy mal dada y es sospechoso, bien dices tú, muy sospechoso que se trate de llamar al segundo. ¿Y por qué no al tercero que perdió? ¿Por qué no al tercero? ¿Por qué al segundo? ¿Cuántos votos hay de diferencia entre uno y otro? ¿Por qué eligieron a unos sí y otros no? ¿Y cuál es la diferencia en votación? ¿Cuál es la diferencia en currículum? Yo creo que en todo caso lo que se puede hacer es elegir como suplentes a los decanos de la Facultad de Derecho, del Colegio de Abogados, en fin. Fíjate, desde San Martín hasta Velasco, todos los presidentes de la Corte Suprema y de Cortes Superiores se elegían por estricto orden de antigüedad y no había problemas. Ahora se eligen por votación, entonces se forman grupos, se forman partidarios, se forman intereses, y yo voto por ti, tú me das esto, yo voto por ti. Es decir, empieza a haber el cambalache, la repartija y la politización de las Cortes Superiores y Supremas, porque evidentemente los partidos o el Estado quieren influenciar en unos votos sobre otros para que puedan elegirlos a unos amigos y a otros no. Inclusive salen a la televisión los vocales supremos a hacer propaganda de lo que van a hacer cuando son presidentes de la Corte. Es decir, 12 o 15 personas que votan salen a la televisión a hacer propaganda, a venderse. Pues yo creo que eso es fatal. Eso es fatal. Y esas elecciones internas divide a la Corte. ¿Y quiénes se perjudican? Los litigantes son los que se van a perjudicar, porque los vocales de una misma sala de repente ni se hablan, ni coordinan, y se guardan resentimientos que quedan allí eternamente por las elecciones que han tenido internas donde unos han votado a favor de otros y en contra de otros. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo para que el tribunal no funcione bien, haya rencillas, haya rencores, haya resentimientos, y el pagano es el que busca justicia siempre. No, sí, mira, la carrera, los jueces están inmersos en una carrera, o sea, y es una carrera que tiene reglas, tiene exclusividades, tiene garantías y derechos también, pero la carrera pues se rige por determinados principios para los ascensos, y la antigüedad efectivamente es un criterio para tomar estos cargos de conducción. Meter un elemento electivo es politizar, como ya hemos visto. Es como si tú quisieras, por ejemplo, en los ascensos militares, que también son por antigüedad y méritos, hacer una suerte de elección. Distorsionas pues completamente la institución. Claro, en el tema militar es mucho más evidente, pero el militar, su profesión la desarrolla dentro de una carrera que le da ciertas garantías para poder ir ascendiendo paulatinamente. Eso es lo que debería garantizarse en general en el sector público y de modo particular en el Poder Judicial y en la Fiscalía. No se hace y tenemos los problemas que ya conocemos. Y hoy día, la verdad, los fiscales y jueces han dejado de ser los personajes representantes de la neutralidad imprescindible para poder administrar justicia. Las instancias dejan de ser independientes como una garantía constitucional para asegurar la libertad, y entran pues a conciliábulos con el poder de turno. Y eso lo hemos visto con Vizcarra con toda intensidad. Bueno, yo quería decir, estamos llegando ya al final de este programa, extrañando a nuestro amigo Juan Cheput. De todos modos hemos hecho el comentario del caso y estas preocupaciones que hemos expresado sobre el órgano que debe dirimir y vigilar el proceso electoral tan complejo, tan intenso, tan crispado,
que se vislumbra hacia el 6 de junio debería en realidad merecer mejor suerte, ¿no? Eso es una pena que no se haya tomado las providencias del caso. Tengo yo la impresión que ha habido casi una dirección. La mayoría, tú sabes que es sala plena la que elige, ¿no? Ha podido perfectamente nombrar a una persona con buenos cuestionamientos, con menos vinculaciones, con menos reparos, pero no lo hizo. Bueno, y ahora estamos pues en este proceso. Que haya sido inducido o no, en fin, lo estamos viendo, y eso es lo que genera pues toda la suspicacia, todas las sospechas que estamos aquí comentando. Bueno, muy agradecido, Víctor Andrés, por tu participación, como siempre, tus comentarios importantes, y yo quiero saludar a los amigos que nos están escuchando, que nos siguen en las diferentes versiones de este programa, y agradecerles su presencia y compañía, y espero que este tipo de análisis les sirva para su propia formación de opinión. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Muy agradecido.